Hebreos 8. Un pacto nuevo y mejor. A Jesús, nuestro sacerdote celestial. 1:1-2. Un resumen de los puntos vistos anteriormente sobre Jesús como nuestro sumo sacerdote. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. El punto principal de lo que venimos diciendo. El autor de Hebreos habla del punto principal del capítulo anterior. Tenemos un sumo sacerdote Jesucristo quien ministra por nosotros desde una posición de autoridad en el cielo. Se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Se sentó a la diestra del trono. Además, Jesús se sentó en el cielo, en contraste con el servicio continuo del sacerdocio bajo la ley de Moisés. Y el tabernáculo y el templo del antiguo pacto tenían hermosos muebles, pero no había lugar para que los sacerdotes se sentaran porque su trabajo nunca terminaba. El trabajo de Jesús está terminado, por tanto, está sentado en el cielo. Se ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo. Jesús no sirve como sacerdote en un tabernáculo o templo terrenal. Sirve en el verdadero tabernáculo que levantó el Señor, el verdadero hecho por Dios. El tabernáculo de Moisés era una copia de este verdadero, y era hecho por el hombre, Éxodo 25, 8-9. Y algunos han supuesto que el verdadero tabernáculo es la iglesia o el cuerpo terrenal de Jesús. Pero es mejor entenderlo como la realidad celestial que el tabernáculo terrenal imitó. 2:3. El sacerdocio de Jesús tuvo un sacrificio, y un mejor sacrificio. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. El sacrificio por el pecado es esencial para el concepto del sacerdocio. Jesús representó un sacerdocio superior y ofreció un sacrificio superior. Él entregó su propia vida para expiar el pecado. Es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. A pesar de que Jesús nunca ofreció un sacrificio según se dictaba en la ley de Moisés, se ofreció un sacrificio mejor, el sacrificio de sí mismo. 3:4-5. El sacerdocio de Jesús tenía un templo, y un templo mejor. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Jesús no estaba calificado para servir en el sacerdocio terrenal inferior. Habiendo aún sacerdotes muchos de ellos que estaban calificados para servir en el sacerdocio según con la ley de Moisés. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Había muchos sacerdotes que podían servir a lo que es figura y sombra en la tierra. Sin embargo, Jesús es el único calificado para servir en el sacerdocio celestial superior. El servicio terrenal, a pesar de ser glorioso ante los ojos de los hombres, en realidad era solo figura y sombra del servicio celestial superior. Se figura y sombra de las cosas celestiales. Éxodo 25:40 nos dice que el tabernáculo de Moisés construido en la tierra fue hecho, de acuerdo con un modelo que existía en el cielo. Este era el modelo que te ha sido mostrado, a Moisés, en el monte, Éxodo 25:40. Por lo tanto, hay un templo celestial que sirvió como modelo para el templo y tabernáculo terrenales. El ministerio de Jesús como nuestro sumo sacerdote toma lugar en este templo celestial, no en la figura y sombra construida en la tierra. Y los judíos del primer siglo sentían un gran orgullo por el templo, y por una buena razón. Era una obra arquitectónica espectacular. Sin embargo, a pesar de lo glorioso que era el templo de Jerusalén, era del hombre, y construido en su mayoría por un hombre corrupto e impío, Herodes el Grande. Por tanto, no era nada comparado con la gloria del templo celestial en el que Jesús sirvió. 4:6. El resultado, Jesús preside sobre un sacerdocio superior, con un mejor pacto y mejores promesas. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas.
Tanto mejor ministerio es el suyo. Ningún sacerdote terrenal podría echar fuera el pecado de la forma en que Jesús lo hizo, así que el ministerio de Jesús es mucho mejor que el ministerio del sacerdocio bajo la ley de Moisés. B. Mediador de un mejor pacto. Jesús ha mediado para nosotros un mejor pacto, un pacto de gracia y no de obras, que ha sido garantizado para nosotros por medio de un consignador, Hebreos 7:22. Es un pacto marcado con creer y recibir, en vez de ganar y merecer. Y Jesús es nuestro mediador para este mejor pacto. Mediador es la palabra griega antigua mesites, que significa el que está en medio de dos personas y las une. Barclay. 2. Moisés era el mediador del antiguo pacto porque él unió a las dos partes. Jesús es el mediador del nuevo pacto, un mejor pacto, uniéndonos a Dios el Padre. 3. El pacto de Jesús es un mejor pacto, mejor que cualquiera de los pactos anteriores que Dios hizo con el hombre. El pacto de Jesús cumple con los otros pactos descritos en la Biblia. Hay un pacto eterno entre los miembros de la divinidad que hizo posible la salvación del hombre. Hebreos 13:20. El plan redentor de Dios fue continuado por medio del pacto que hizo con Abraham, Génesis 12:1-3. El pacto mosaico fue otro paso en el plan redentor de Dios. Éxodo 24:3-8. El pacto davídico fue otro paso en el plan redentor de Dios, 2 Samuel 7:1-16. El plan redentor de Dios se cumplió en el nuevo pacto, Lucas 22:14-20. Se establecido sobre mejores promesas, Jesús tiene mejores promesas para nosotros. Promesas que nos sacarán adelante en tiempos de oscuridad y desesperación. Promesas que cobran vida a través del Espíritu de Dios. Promesas de bendición y favores inmerecidos en vez de promesas de maldición. D. La superioridad del nuevo pacto. 1:7. El simple hecho de que Dios mencione otro pacto es prueba de que el antiguo pacto está incompleto. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si aquel primero hubiera sido sin defecto, está en la naturaleza del hombre el inventar o buscar cosas que son nuevas, pero no necesarias. Dios no es así. Si Dios estableció un nuevo pacto, significa que algo faltaba en el antiguo pacto. 2:8-12, el nuevo pacto tal como se presenta en las escrituras hebreas, citando de Jeremías 31:34. Porque reprendiéndolos dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Reprendiéndolos, en este pasaje de Jeremías 31, Dios muestra que algo faltaba en el antiguo pacto, porque se prometió un nuevo pacto. En los días de Jeremías, el nuevo pacto todavía estaba en el futuro, porque dice, He aquí vienen días. Y, en su contexto, la profecía de Jeremías probablemente proviene de los días en que el Josías renovó el pacto después de haber encontrado la ley, 2 Reyes 23:3. Esta renovación fue buena, pero no fue suficiente porque Jeremías esperaba un nuevo pacto. B. Estableceré. El Señor deja claro que este pacto se originaría con Dios y no con el hombre. En el Sinaí bajo el antiguo pacto, las palabras clave eran si guardareis, ustedes, Éxodo 19:5, pero en el nuevo pacto, la palabra es estableceré, yo. C. Un nuevo pacto. Este pacto es verdaderamente nuevo, no solamente nuevo y mejorado, como los productos que se nos promocionan hoy en día. En la actualidad, se dice que los productos son nuevos y mejorados, cuando en realidad no hay una diferencia sustancial en el producto. Pero cuando Dios dice nuevo, en verdad es nuevo.
Y hay dos palabras griegas antiguas que describen el concepto de nuevo. Neos describió la novedad con respecto al tiempo. Algo puede ser una copia de algo antiguo, pero si se hizo recientemente, podía ser llamado neos. La palabra griega antigua kainos, la palabra usada aquí, describía algo que no solo es nuevo con respecto al tiempo, sino que es verdaderamente nuevo en su calidad. No es simplemente una reproducción de algo viejo. Con la casa de Israel y la casa de Judá. El nuevo pacto definitivamente comenzó con Israel, pero nunca tuvo la intención de terminar con Israel. Mateo 15:24 y Hechos 1:8. No como el pacto que hice con sus padres. Este pacto no es como el pacto que Dios hizo con sus padres. Nuevamente, se hace énfasis en que hay algo sustancialmente diferente sobre el nuevo pacto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. La debilidad del antiguo pacto no estaba en el pacto en sí. Estaba en la debilidad e incapacidad del hombre. La razón por la que el antiguo pacto no funcionó fue porque ellos no permanecieron en mi pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. El nuevo pacto conlleva una transformación desde adentro, no una regulación a través de la ley externa. Y el antiguo pacto llegó con tal temor y terror que debería haber hecho que todos obedecieran por miedo. Pero pecaron contra el antiguo pacto casi de inmediato. El nuevo pacto obra la obediencia a través de la ley escrita en la mente de ellos y en su corazón. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. El nuevo pacto también presenta una intimidad con Dios mucho más grande que la que estaba disponible bajo el antiguo pacto. Y la mejor manera de hacer que un hombre guarde la ley es hacerle amar al que da la ley. Spurgeon. 2. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El nuevo pacto ofrece una verdadera y completa limpieza del pecado, diferente y mejor que la mera cobertura del pecado del antiguo pacto. 3.13. La importancia del nuevo pacto. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Ha dado por viejo al primero. Ahora que se ha inaugurado el nuevo pacto, el antiguo pacto se ha dado por viejo. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. El mensaje fue claro para estos cristianos desanimados de origen judío, que pensaban en regresar a una fe más judía. Ellos simplemente no pueden regresar a un pacto inferior, que estaba a punto de desaparecer por completo. Y el sistema de sacrificio bajo la ley de Moisés pronto se desapareció con la destrucción venidera del templo y la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos. Diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. 1. Fueron instituidos en diferentes tiempos. El antiguo pacto alrededor del año 1446 a.C. El nuevo pacto alrededor del año 33 después de Cristo. 2. Fueron instituidos en diferentes lugares. El antiguo pacto en el monte Sinaí. El nuevo pacto en el monte Sión. 3. Fueron pronunciados de diferentes maneras. El antiguo pacto fue hecho con voz tronante en el monte Sinaí, produciendo miedo y temor. Éxodo 19, 17-24. Jesucristo, Dios el Hijo, declaró el nuevo pacto con amor y gracia. 4. Tienen diferentes mediadores. Moisés actuó como mediador del antiguo pacto. Jesús es el mediador del nuevo pacto. 5. Son diferentes en su tema. El antiguo pacto demandaba un pacto de obras. El nuevo pacto cumple con el pacto de obras a través de la obra completa de Jesús. 6. Son diferentes en cómo eran dedicados. El antiguo pacto fue dedicado con la sangre de animales rociada sobre el pueblo, Éxodo 24, 5-8. El nuevo pacto fue dedicado con la sangre de Jesús, que significa su muerte en sacrificio, aplicada espiritualmente sobre su pueblo. 7. Son diferentes en sus sacerdotes. El antiguo pacto es representado por el sacerdocio de la ley de Moisés y los sumos sacerdotes descendientes de Aarón. El nuevo pacto tiene un sacerdocio de todos los creyentes y un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
8. Son diferentes en su sacrificio. El antiguo pacto requería la repetición interminable de sacrificios imperfectos. El nuevo pacto provee un sacrificio perfecto de una vez por todas del Hijo de Dios mismo. 9. Son diferentes en cómo fueron escritos. El antiguo pacto fue escrito por Dios en tablas de piedra. El nuevo pacto fue escrito por Dios en los corazones de su pueblo. 10. Son diferentes en sus objetivos. El objetivo del antiguo pacto era descubrir el pecado, condenarlo y poner una cerca a su alrededor. El objetivo del nuevo pacto es declarar el amor, la gracia y la misericordia de Dios, y dar arrepentimiento, perdón de pecados y vida eterna. 11. Son diferentes en su efecto práctico en la vida. El antiguo pacto termina en esclavitud, aunque no por culpa de éste. El nuevo pacto brinda verdadera libertad. 2. Son diferentes en la forma en que dan el Espíritu Santo. Bajo el antiguo pacto, el Espíritu Santo fue dado a ciertas personas para ciertos deberes específicos. Bajo el nuevo pacto, el Espíritu Santo se derrama libremente sobre todos los que lo recibirán por fe. 13. Son diferentes en su idea del reino de Dios. Bajo el antiguo pacto, el reino de Dios es visto principalmente como el gobierno supremo de Israel sobre las naciones. Bajo el nuevo pacto, el reino de Dios es una realidad espiritual presente así como también un hecho literal que sucederá. 14. Son diferentes en su contenido. El antiguo pacto tiene sombras vívidas. El nuevo pacto tiene la realidad. 15. Son diferentes en la extensión de su administración. El antiguo pacto se limita a los descendientes de Abraham a través de Isaac y de Jacob según la carne. El nuevo pacto se extiende a todas las naciones y razas bajo el cielo. 16. Son diferentes en lo que realmente logran. El antiguo pacto no perfeccionó nada. El nuevo pacto puede traer y traerá la perfección del pueblo de Dios. 17. Son diferentes en su duración. El antiguo pacto fue diseñado para preparar el camino para el nuevo pacto y luego desaparecer como un principio del trato de Dios con los hombres. El nuevo pacto fue diseñado para durar para siempre. Observemos de estas cosas, que el estado del Evangelio, o de la Iglesia bajo el Nuevo Testamento, acompañado de los más altos privilegios y ventajas de los que es capaz en este mundo, hay una gran obligación en todos los creyentes para vivir en santidad y dar fruto en obediencia, para la gloria de Dios, y la atrocidad de su pecado, por la cual este pacto es descuidado o despreciado, se manifiesta abundantemente.